Ajá. Yo quería hacerlo del teléfono para trabajar, lo de la auditoría. Sí. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio formativo. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por atender la convocatoria a la actividad formativa de este día, que hoy tratará sobre la agenda regulatoria y los planes de mejora regulatoria. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. Este día, nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, se encuentra atendiendo otros compromisos, razón por la cual no nos puede acompañar. Pero les externa las disculpas del caso y les envía un afectuoso saludo. La capacitación de este día estará a cargo del ingeniero Rafael Juárez. Pero antes de cederle la palabra al ingeniero Juárez, les queremos pedir un gran favor, y es el que nos puedan habilitar un momento su cámara de video. Claro, a todos aquellos que les sea posible, ¿verdad? Así podemos capturar unas imágenes de esta actividad. Así que les pedimos a todos aquellos que puedan activar su cámara de video, hacerlo en estos momentos. A todos muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Mientras estamos en el proceso de captura de las imágenes, un par de anuncios. El primero, en unos momentos a través del chat les estaremos compartiendo el enlace para el registro de la asistencia. Les pedimos de favor entrar al enlace y registrar su participación a esta actividad formativa. El segundo es que, como ya sabrán las personas que nos han acompañado a otras actividades formativas, nos gusta que estas actividades formativas sean participativas, ¿verdad? No pretendemos que esto sea un monólogo de parte del ingeniero Juárez, ¿verdad? Así que si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario que deseen hacer, solo nos solicitan la palabra, activando la manita que ustedes ven al frente de su pantalla para cederles la palabra, y aquel que no lo pueda hacer así de viva voz, pues nos la hace a través del chat y con gusto le daremos respuesta. Así que nuevamente muchas gracias a todos por estar este día con nosotros y le cedo la palabra al ingeniero Juárez. Adelante, ingeniero Juárez, por favor. Buenos días. Voy a compartir la pantalla para comenzar la capacitación. Creo que ya se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Adelante. Ok, gracias. El día de hoy vamos a revisar una de las responsabilidades que tiene
la ley de mejora regulatoria, que es para el primer trimestre de este año, ¿verdad? Tanto la agenda regulatoria como el plan de mejora regulatoria son obligaciones y responsabilidades que pone la ley para cada primer trimestre, para todos los sujetos obligados. Veamos algunos, el objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley de mejora regulatoria? Ok. Primero, define que la ley de mejora regulatoria es una política pública, ya que lo que busca es que las regulaciones que se emitan por parte de los sujetos obligados sean claras y que generen el máximo beneficio para la sociedad y que también ayuda al adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. Es decir, es una política pública porque está siendo aplicada por todos los estratos del Estado, ¿verdad? Tanto ministerios como instituciones autónomas, organismos constitucionales y también las municipalidades. Todos están ya a esta altura obligados a aplicar la ley de mejora regulatoria y por tanto al ser una responsabilidad transversal se vuelve una política pública del Estado. Lo que busca la ley de mejora regulatoria son dos cosas. Primero, asegurar la calidad de las regulaciones para que éstas generen el máximo beneficio para la sociedad. Eso lo vamos a repetir un par de veces, porque siempre que se hace una regulación, en teoría, uno está buscando el máximo beneficio para la sociedad, ¿verdad? Entonces, esta ley proporciona un mecanismo para que eso se pueda llevar a cabo. Y también busca eliminar exigencias y requisitos que no tengan fundamento legal y que afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Ahora bien, esta parte del objeto de la ley de mejora regulatoria establece como un marco en el cual estamos trabajando en la aplicación de la ley de mejora regulatoria. Es decir, básicamente queremos ver trámites que afecten el clima de negocio, que afecten la actividad empresarial, ¿verdad? No hablamos de que afecten a las empresas y eso hay que tener cuidado porque una persona natural, por ejemplo, un comerciante individual, un ingeniero, un abogado, un médico que brindan sus servicios de forma personal, están haciendo una actividad empresarial porque están buscando lucro, ¿verdad? Como todos nosotros a la hora de desarrollar nuestra actividad. Por tanto, también esos trámites y exigencias que se le ponen a las personas naturales que realizan actividades empresariales, también esos son, gracias, también esas son parte o están siendo impactadas por la ley de mejora regulatoria. Entonces, tenemos básicamente que la ley de mejora regulatoria es una política pública porque está siendo aplicada a todos los niveles, busca asegurar la calidad de las regulaciones, es decir, los procesos de emisión de regulaciones para que estos generen beneficios superiores a sus costos, como es lo que siempre andamos buscando nosotros. Y por último, eliminar exigencias y requisitos que no tengan fundamento legal y que afecten la actividad empresarial, ¿verdad? El clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. En ese marco es que nos vamos a mover en la ley de mejora regulatoria. La ley no tiene ninguna institución que haya sido excluida de la ley, ¿verdad? Todas las instituciones del Estado tienen que aplicar la ley de mejora regulatoria. Lo que sí tiene la ley es unas materias excluidas, es decir, algunos temas que no son considerados para la ley. Por ejemplo, todo lo que es el presupuesto general del Estado, presupuestos especiales, extraordinarios, todos esos presupuestos, ya sean municipales o sean... Y usted quiere contratar más personal. Así hemos hecho con Perdón, pero se les ha activado un micrófono hicimos uno. a la oficina de información. Gracias, muchas gracias.
entonces les decía, todo lo que es relativo al presupuesto, Y como tenemos el plan, pero se le volvió, gracias, muchas gracias. algunos ya nos mandaron donde no han habido cambios, muchos cambios. Ok. Bien, el segundo materia excluida es la emisión de regulaciones que realiza el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva. Esto se dejó así, entiendo yo, porque el sistema financiero es altamente volátil y muy sensible a rumores y situaciones que puedan afectar. Obviamente la gente tiene sus ahorros. Gracias. Obviamente la gente ahí tiene sus ahorros y por consiguiente eso es delicado. Pues si sienten que van a perder su dinero, pues pueden salir corriendo. Entonces, por ese motivo, la ley de mejora regulatoria no se le aplica tanto a la emisión de regulaciones que es el Consejo Directivo del BCR como a las normas para la parte estadística, ¿verdad? También a los procesos de negociación de tratados, convenciones y acuerdos internacionales, porque estos ya tienen mecanismos que son incluso más exigentes que lo que tenemos como ley de mejora regulatoria y además son convenios internacionales y por tanto requieren una negociación diferente. También si la regulación previene o resuelve una situación de emergencia, calamidad general u otra condición prioritaria y emergente. Una situación de emergencia por su peso cae, ¿verdad? Es decir, Dios no quiera, pero sabemos que sucede en este país, hay una inundación porque las lluvias son muy fuertes, o un huracán pega en el Caribe y nos afecta mucho, entonces el gobierno tiene que actuar muy rápidamente, las alcaldías tienen que actuar muy rápidamente y ya no se pueden seguir al pie de la letra los procedimientos establecidos en la ley, ¿verdad? O, por ejemplo, lo que sucedió con la declaratoria de, ¿cómo se llama? Del estado de excepción, ¿verdad? Es decir, surgió una situación emergente que había que actuar rápidamente porque la gente se estaba muriendo, los estaban matando, entonces fue como, esto hay que actuar rápido, ¿verdad? Y tomaron decisiones muy rápidas. En esos casos, pues sí, no se aplica la ley de mejora regulatoria porque requiere un poquito más de tiempo para que las cosas se lleven a cabo. Y lo que también está fuera de la ley de mejora es lo relacionado a la seguridad pública, la defensa nacional y la inteligencia del Estado. No son estas instituciones que están fuera, sino que obviamente no podemos revelar los planes de seguridad pública porque entonces alertamos a los que van a ser controlados, ¿verdad? O los planes de defensa nacional y por supuesto por su peso cae lo que es la inteligencia del Estado, que por su naturaleza debe ser reservada. Lo cual significa que cualquier otra materia es sujeto de la ley de mejora regulatoria, ¿verdad? Como les decía el ingeniero Julio al principio, si tienen una duda, pues levanten la mano, a mí se me activa aquí una señalización y les concedo la palabra para que hagan las preguntas que deseen. Bien. Dentro del análisis que hemos hecho de los trámites, hemos identificado un ecosistema, digamos, un proceso como que los envuelve a todos, ¿verdad? Empezamos con esto que estamos haciendo, que es la capacitación, tanto como algunos ya lo están viendo en la plataforma Si Mejora, que poco a poco vamos capacitando a los participantes, como estas capacitaciones que son para elementos generales, ¿verdad? Luego se procede a hacer un diagnóstico e identificación de la base legal del trámite, que es lo que se debe de hacer para poder saber si el trámite tiene base legal y si es aplicable o no. Se hace un diagnóstico e identificación de la base legal de requisitos de los trámites, más simplificación de requisitos. Esto lo vamos a discutir más adelante, ya que la ley de procedimientos administrativos establece algunos lineamientos que son aplicables, ¿verdad? Elementos que deberíamos de respetar todos, algunos aspectos como prohibición de solicitar copia de los documentos de identidad personal, ¿verdad? Luego hay una simplificación de procesos y procedimientos. Una vez se ha hecho la eliminación de aquellos requisitos que no
deberían proceder, entonces ya podemos aplicar lo que se conoce como rediseño del trámite o reingeniería del trámite, ¿verdad? Volver a pensar la forma como este se ejecuta, ¿verdad? Luego, muchas veces estos ajustes que hacemos también implican ajustes normativos, ¿verdad? Hay que emitir nuevos reglamentos, nuevas leyes, hay que hacer modificaciones a las existentes, etcétera, ¿verdad? Luego también estamos trabajando en la medición de costos de cumplimiento, ¿verdad? Ya tenemos una metodología que estamos terminando de afinarla para que pueda salir hacia el público, ¿verdad? Y procede también la inscripción de trámites en el Registro Nacional de Trámites. Luego, si las instituciones tienen los recursos o si aplican al proyecto de simplificación de trámites del Ministerio de Economía, pues se puede hacer ese proceso, ¿verdad? Digitalización y uso de herramientas tecnológicas para poder, una vez simplificado, una vez repensado el trámite, pues proceder a digitalizarlo, ¿verdad? Y por último, nosotros vamos a hacer una vigilancia del trámite, un seguimiento, ¿verdad? Para que ese trámite pueda ser evaluado y ver que se esté cumpliendo lo que está registrado y la simplificación del mismo, ¿verdad? Y luego, pues, obviamente esto lo estamos como repitiendo continuamente. Esto es lo que denominamos como ecosistema del trámite. Bien, la Ley de Mejora Regulatoria establece 4 grandes herramientas, 2 de ellas orientadas a mejorar los trámites y 2 de ellas orientadas a mejorar la forma como se emiten las regulaciones. Tenemos Registro Nacional de Trámites y Planes de Mejora Regulatoria orientadas a los trámites y tenemos evaluaciones de impacto regulatorio y agenda regulatoria orientada a las regulaciones. El día de hoy vamos a analizar estas dos herramientas, que es el plan de mejora regulatoria y la agenda regulatoria, pero vamos a dar una muy breve presentación de las otras dos, el Registro Nacional de Trámites y Evaluación de Impacto Regulatorio, solo como para tenerlas en el radar, ¿verdad? El Registro Nacional de Trámites, básicamente lo que la ley establece es que todos los trámites deben registrarse en el Registro Nacional de Trámites, ¿verdad? Ya los plazos vencieron tanto para el órgano ejecutivo, los ministerios, y para las instituciones autónomas y organismos constitucionales que les venció en diciembre del año pasado, ¿verdad? Diciembre del 2023. Ya todos los trámites deberían estar registrados, presentados en el OMR, y lo que la ley dice es que ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentra inscrito en el registro, ni deberá aplicarse en forma distinta a cómo se registró. Es decir, si yo establecí 5 requisitos, eso es lo que puedo pedir, ¿verdad? Si no establecí esos requisitos, pues no los puedo pedir, no los puedo cambiar a último minuto, ¿verdad? No puedo estar agregando, no puedo estar quitando, como muchas veces se tienen esas costumbres, digamos, o se ha tenido esa flexibilidad que en realidad nunca existió, pero que no la hemos tomado, ¿verdad? Entonces, en teoría, lo que se registra es lo que se debe respetar, no se puede quitar, no se puede poner más. Perdón, para las municipalidades todavía queda este último año, 2024, para hacer esa carga de los trámites, ¿verdad? Para registrar sus trámites en el RNT, por tanto, tienen un espacio un poquito más. Como el registro se está, digamos, construyendo, conforme se van registrando, pues esos trámites van siendo aplicables de esta forma. Es decir, solo se pueden exigir de acuerdo a cómo fueron registrados, ¿verdad? Y finalizado el plazo de 2 años, porque la ley tiene una aplicación, tuvo una aplicación progresiva, porque hoy sí ya le aplica a todos, en el cual el primer bloque era el órgano ejecutivo, después entraron las autónomas y organismos constitucionales, y por último estamos en el plazo final de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, pues, finalizado ese plazo, como digo, los trámites y sus requisitos no inscritos en el registro no podrán ser exigibles, ¿verdad? Eso significa que si no hicimos el proceso de inscripción de nuestros trámites, pues estamos ahí en un riesgo que alguien nos diga, mire, pero usted no lo tiene en el registro, por consiguiente no me lo puede pedir, ¿verdad? Lo cual es un poco delicado. No sé si sobre eso tienen alguna consulta. Pueden escribirle en el chat o pueden
levantar la mano, como les decía anteriormente. Sí, Adelante, Kevin. perdón, me adelanté. Este, buenos días. Sí, Buenos días. yo tengo una consulta. Bueno, estoy en representación ahorita de la Gerencia de Monitoreo y Control de Aguas Residuales. Estoy aquí un poco sustituyendo a Sofía Rivas, que es la persona que generalmente los acompaña. Pero teníamos... Y es que nosotros estamos a punto de actualizar el RTS de aguas residuales, de los parámetros de aguas residuales. Y la duda es que nosotros queremos modificar este reglamento, pero no queremos, como han cambiado las competencias por la Ley General del Agua, hay una parte de las competencias que ya no la llevamos, de ver los sistemas de tratamiento de aguas especiales. Entonces, esa parte se quitaría en cierta medida. Esto no afectaría de manera digamos, a las empresas ni nada. Entonces, queríamos ver cuál sería la excepción para no pasar por el trámite de consulta pública. No sé cómo sería ahí. Vaya, eso nos vamos a adelantar un poquito porque es la siguiente filmina, que es la Ok. de evaluación de impacto regulatorio, pero... Entonces me espero. No, porque de todas formas va a ser como muy rápido también que lo vamos a ver. Yo en general le digo, no es que hay una forma de quitarse o no la consulta pública. Lo que tenemos que determinar es que si este reglamento siempre tiene que venir al OMR, ya sea solicitar la exención de evaluación de impacto regulatorio o la evaluación de impacto regulatorio. Ya en la evaluación se hace la consulta, en la exención no, pero la ley establece en qué casos no se hace la consulta, no va a una evaluación de impacto regulatorio. Y esencialmente es si no le crea nuevos trámites a los usuarios, a los ciudadanos, o si no le genera nueva carga a los ciudadanos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, creo que un par de semanas tenemos una capacitación de evaluación de impacto regulatorio y ahí vemos en profundidad, ¿verdad? Entonces, es cuestión de ver en qué lado de los parámetros caen, ¿verdad? Si generan costos de cumplimiento, hay que hacer una evaluación completa. Si no generan costos de cumplimiento, pues podríamos eventualmente no hacerlo, pero siempre vendría al OMR ese reglamento técnico. Comentarle que nosotros tenemos un convenio con UNSARTEC y los reglamentos técnicos se ven con ellos, ¿verdad? Entonces, a los comités que están haciendo esos reglamentos técnicos, se les da una capacitación específica para poder discutir precisamente esto que estamos hablando, ¿verdad? Así que sí lo vamos a ver. Y si eso genera cambios en los trámites, pues también va a haber que modificar los trámites una vez sea aprobada el reglamento técnico. Adelante, Kevin. Sí, eso sí creo que no incrementaría trámites es más, creo que bueno, no cambiaría nada digamos, para las personas que se regulan. Pero según entiendo, siempre tendríamos que, digamos, justificar y mandarlo al OMR. Así sería. Correcto. Sí hay un trámite que se llama solicitud de exención de evaluación de impacto regulatorio y tenemos que ver si cae en esos parámetros, ¿verdad? Pero ya sea que modifique, o sea, que le ponga carga a los ciudadanos o que no le ponga carga a los ciudadanos, hay que hacer un trámite con el OMR para poder aprobar las regulaciones. No sé si me... Ok. Bien, ¿alguna pregunta sobre el RNT? Bien. Como les digo, este solo es un repaso muy corto, ¿verdad? Bien. Hablemos un poquito de la evaluación de impacto regulatorio, ¿verdad? Que era un poco lo que estábamos. Se debe realizar una evaluación de impacto regulatorio
previo a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. Yo quiero hacer énfasis que esta obligación aparece tanto en la Ley de Mejora Regulatoria como en la Ley de Procedimientos Administrativos. Ambas leyes establecen la obligación de hacer una evaluación de impacto regulatorio. La ley de mejora, la diferencia es que dice que deberá presentarse al OMR las propuestas de regulaciones acompañadas de las respectivas evaluaciones de impacto regulatorio previo a su aprobación o previo a someterla a la autorización de autoridad competente. ¿Por qué? Porque hay regulaciones que las puede aprobar directamente un ministerio, por ejemplo, o una municipalidad. En el caso de las ordenanzas municipales, pues las aprueba directamente la municipalidad. O si, por ejemplo, van a emitir un reglamento y tienen que someterlo a consideración del presidente, pues ahí él es la autoridad competente. Entonces, antes de enviarlo a él o antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, tienen que hacerse esa evaluación de impacto regulatorio, presentarlas al OMR para su revisión y el OMR les va a dar una opinión. Sí quisiera comentar que en el caso de la obligación como sujetos obligados de ustedes es hacer el trámite con el OMR y obtener una resolución, lo cual no implica que esa resolución sea de obligatorio acatamiento. ¿Ya? La obligación es tener una resolución, puede ser positiva o negativa, pero ustedes ya con eso pueden seguir su proceso. Lo que sí sería un poco raro y no se da en otros países es que a pesar que el OMR les diga, mire, consideramos que esto le genera más costos que beneficios a la población, la institución decida seguir con la aprobación, ¿verdad? Eso también puede ser aprovechado por los particulares para rebatir la emisión de una regulación. Pero no los inhibe las resoluciones del OMR para seguir o no seguir. Lo que sí es que deben de motivarlo y eso eso es publicado por nosotros, ¿verdad? Si entran a nuestra página web van a ver todas las resoluciones de evaluación de impacto regulatorio que hemos emitido, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Esto como es un repaso muy rápido, ¿eh? Bien. Veamos entonces las dos herramientas por las que estamos ahora, el plan de mejora regulatoria y la agenda. Estas sí las vamos a ver en detalle. Estas son las responsabilidades que tienen para este primer trimestre del año y por consiguiente, digamos, son las que tendrían que tener el mayor nivel de atención. Agenda regulatoria. Como ya vimos, la agenda regulatoria está orientada a mejorar la forma como se emiten las regulaciones y por consiguiente, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una regulación, ¿verdad? En el artículo 5 de la Ley de Mejora Regulatoria dice que una regulación son aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivo, disposición administrativa, circular, norma técnica u otras, ¿verdad? Vamos por partes. Una norma de carácter general es aquella que se emite sin que tenga un destinatario. Por ejemplo, a veces se emiten resoluciones, qué sé yo, otorgando la ciudadanía a una persona, ¿verdad? Es una norma de carácter particular porque le están dando una resolución o le están dando un permiso de construcción, un permiso de importación, un permiso de exportación, etcétera, ¿verdad? Esas son normas de carácter particular. Una norma de carácter general son básicamente todas las que emitimos, en el cual establecemos permiso para comercializar un documento, un alimento, permiso para importar, permiso para exportar, cualquier resolución que emitimos de ese sentido, ¿verdad? Una ordenanza municipal que perdona multas e intereses, esas son normas de carácter general porque se aplican a un grupo de personas, a un grupo de instituciones, independientemente de cómo se llamen o quién sea, ¿verdad? Ahora, esa norma de carácter general emitida de acuerdo al ordenamiento jurídico, y esto es muy importante, la ley no distingue
¿Cómo se denomina esa norma general? La pueden denominar ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivo, disposición administrativa, circular, norma técnica, ordenanza municipal, cualquiera que sea la denominación, cae dentro de la consideración de la regulación. Ahora bien, es importante decir que estas normas de carácter general se aplican hacia el ciudadano, hacia las empresas, no hacia el interior de las instituciones, por decir algo. Ustedes pueden emitir un reglamento interno para permisos, ¿verdad? Y ese no caería en el ámbito de la ley de mejora regulatoria y por tanto no hay que hacer ningún proceso con el organismo de mejora regulatoria. Es decir, permisos, reglamento para permisos, reglamento de trabajo, procedimientos internos, ¿ya? Que no definen y que no regulan al ciudadano, no caen dentro de la normativa que se le debe presentar al OMR. Ahora bien, a veces ponen una circular y esa circular lo que hace es cambiar requisitos. Ah, no, ahí sí ya estamos hablando que afecta al ciudadano, ¿verdad? Porque usted le está quitando o le está poniendo más requisitos, ¿verdad? O porque está modificando la forma como el ciudadano debe, y lo quieren hacer vía una circular, vía un manual, vía un acuerdo, pero posiblemente no cumpliendo con el ordenamiento jurídico. Entonces, si van a afectar al ciudadano, si van a afectar el clima de negocio, la atracción de inversiones, la competitividad y el comercio exterior, entonces es una norma de carácter general y ya vamos a ver qué es lo que implica. Patricia, Guadalupe, adelante. Sí, buenos días. Yo tengo una Buenos consulta respecto a, como bien menciona usted, los ejemplos de las normas de carácter general, ¿verdad? Sí. Pero yo tengo la duda cuando, por ejemplo, si fuera el caso que en la ley no dice como cuáles son los requisitos y están en un acuerdo ministerial, es válido. Primero, soy ingeniero, ¿verdad? Así que mi respuesta tiene Yo limitantes. también, somos colegas. Por eso es mi pregunta precisamente, porque yo también Vaya, soy ingeniero. lo que he visto aquí en el análisis del Registro Nacional de Trámites es que la ley debe habilitar a que se emita esos requisitos por otra vía. Es decir, por ejemplo, la ley de medio ambiente específicamente dice que los requisitos van a ser puestos por el ministerio. Entonces viene el ministerio, emite un acuerdo ministerial y tiene perfecta validez. Ahora bien, si la ley no habilita eso, ahí estamos en un problema, ¿verdad? Ahí sí debe analizarse más a fondo qué tan válido es hacer un acuerdo, porque entonces el acuerdo va más allá de lo que la ley le faculta. Y acuérdese que como funcionarios públicos solo podemos hacer aquello que la ley expresamente nos faculta, ¿verdad? Entonces, no puedo decirle si es válido o no que esté en un acuerdo ministerial, porque hay que ir a ver la ley y ver si la ley habilita a que se emita ese acuerdo. Ok, comprendido. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien, antes de emitir la agenda regulatoria, hay que identificar qué regulaciones deben estar en esa agenda regulatoria. Y para eso tenemos estos 4 filtros, ¿verdad? Primero, si esa regulación está en línea con el objeto de la ley de mejora regulatoria. Es decir, si afecta el clima de negocio, la atracción de inversiones, la competitividad y el comercio exterior. Es decir, si afecta la actividad empresarial, positiva o negativamente, ¿verdad? Cuando digo afectar es como que tiene impacto. Entonces, si tiene impacto en la actividad empresarial, entonces debería estar en la agenda regulatoria. Ya vamos a ver eso. Segundo, si es una regulación, ¿verdad? Porque a veces son procedimientos internos, a veces no cumple que sea una norma de carácter general, sino con normas de carácter particular. Entonces habría que evaluar si realmente es una regulación.
Si rige actuaciones de los particulares, esto es muy importante. Si hay una regulación que solo afecta a instituciones públicas, por ejemplo, y eso hay que tener mucho cuidado, pues no tendría que estar en la agenda regulatoria. Qué sé yo, van a hacer un acuerdo entre el Centro Nacional de Registros y el Registro Nacional de las Personas Naturales, por decir algo, ¿verdad? Ese no rige a los particulares y por consiguiente, en principio, no debería estar en la agenda regulatoria. Siempre hay casos que podemos discutir, nos plantean la duda que tienen y lo vemos, ¿verdad? Y por último, que no sea una materia excluida, ¿verdad? Si es, imagínense, un plan de emergencia nacional, o van a emitir una regulación de emergencia, o algo de seguridad pública o defensa del Estado, pues sí, no nos metemos, ¿verdad? No está incluida dentro de las materias que podemos ver, ¿verdad? Esto es lo primero que hay que analizar para ver qué va a ir en la agenda. Ahora, ¿qué lleva la agenda? Bueno, hablemos de la agenda en general. Primero, debe ser aprobada durante el primer trimestre de cada año. ¿Quién la aprueba? El titular de la institución, ¿verdad? Es decir, no es un área específica. Por cierto, dentro de la Ley de Mejoras Regulatorias se establece que cada institución va a nombrar un enlace de mejora regulatoria, que es como nuestro punto focal en la institución. Con él coordinamos, o con esta persona coordinamos todo, ¿verdad? Agenda regulatoria, plan de mejora regulatoria, el Registro Nacional de Trámite, las evaluaciones de impacto regulatorio. Con esta persona coordinamos todo eso, ¿verdad? Por consiguiente, pero esta persona no puede firmar la agenda regulatoria, ni los planes de mejora regulatoria, ni las solicitudes de inscripción, ni las evaluaciones de impacto regulatorio. Debe ser firmada y avalada por el titular de la institución. En este caso de la agenda, esa aprobación debe darse en el primer trimestre de cada año. La ley también establece que la agenda puede ser actualizada en la primera quincena de abril, en la primera quincena de julio y en la primera quincena de octubre. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos un plan de trabajo, ¿verdad? Pero surgen una serie de variantes en el tiempo que nos llevan a hacer ese cambio de nuestro plan de trabajo. Por consiguiente, no necesariamente vamos a estar conocedores exactamente de qué vamos a estar haciendo allá por octubre, noviembre de este mismo año, ¿verdad? Entonces, la ley da esa flexibilidad para que esta pueda ser actualizada en esos trimestres. Y el impacto directo de la agenda regulatoria es que no se pueden aprobar regulaciones que no estén publicadas al menos 30 días antes en la agenda regulatoria. Ya vamos a ver el procedimiento, pero esas agendas regulatorias las deben publicar ustedes en su página web o en medio que ustedes tengan a la disposición. Deben enviarlas al OMR y el OMR las publica también. Por consiguiente, si se aprueba una regulación o se somete a aprobación de organismo competente, pero no se ha cumplido este requisito que debe estar publicada 30 días, al menos 30 días antes en la agenda, un particular puede adversar esa regulación y perfectamente ir a un juicio, a un juzgado de lo contencioso administrativo y decirle, mire, pero usted aprobó esto y no está en su agenda. Mire, aquí está la agenda que yo descargué de la página web del OMR y ahí no aparece esa regulación, ¿verdad? Obviamente eso ya va a otro nivel, ¿verdad? Va a un juzgado y ya el juzgado va a definir, ¿verdad? Pero como me decían, es un vicio de forma que no se puede subsanar, porque si en el momento ya que fue emitida la regulación no estaba en la agenda, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya no cumplimos el proceso. Entonces, lo que la ley dice es que debe estar en la agenda para que pueda ser aprobada o sometida a aprobación. Bien. ¿Cuál es el proceso más o menos de emisión que nosotros seguimos, verdad? Ok, esa es, Zuleima, la pregunta. El OMR envía un recordatorio que ya se les envió la última semana de diciembre y en ese correo se incluye un link para remitir agenda regulatoria y el Excel de la agenda regulatoria. La agenda regulatoria en formato PDF ya firmada por el titular, ¿verdad? Y también el Excel que lo hicieron porque eso nos sirve para hacer informe, ¿verdad?
En este correo que se les envía, pues a vuelta de correo también pueden responder, aunque lo más importante es que la carguen en el link. O sea, si lo mandan por correo, perfecto, nosotros lo buscamos y lo subimos a nuestra página web, pero si no, en el link directamente les permite cargar la agenda regulatoria y el archivo Excel, ¿verdad? El enlace de mejora regulatoria debería investigar. Si es una institución pequeña es relativamente fácil, pero si no, coordinar con el resto de las unidades para recopilar los proyectos de regulación que se tienen para el año. Estoy consciente que es algo que no se ha estado haciendo, pero que no está obligando la ley a ordenarlo, ¿verdad? Y luego se elabora la agenda regulatoria. Se hacen consultas internas para que las unidades pues estén de acuerdo con lo que se va a publicar y entonces se le puede pasar al titular. Esto es una sugerencia de cómo internamente elaborarían la agenda regulatoria, ¿verdad? Una vez aprobado por el titular, la publican y nos la envían a nosotros, ¿verdad? Y nosotros procedemos a publicarla en nuestra página web. Si ustedes entran a nuestra página web, van a poder ver todas las regulaciones que tenemos, todas las agendas regulatorias. Quiero ver si les puedo mostrar. Denme un segundo. Creo que no pueden ver mi página web, ¿verdad? No. Bien, voy a dejar de compartir para mostrarles y volver a compartir ahora la página web, ¿verdad? Y sí creo que ya pueden ver la página web de nosotros. Entonces, si nosotros vamos a nuestro trabajo, agenda regulatoria, ya vamos a ver los ejemplos. Aquí están las agendas regulatorias de los años anteriores, ¿verdad? Por cierto que ya comenzamos a recibir 2 que 3 agendas y ya vamos a crear el link aquí para el espacio para alojar las nuevas agendas regulatorias. Pero si ustedes entran al 2023, aquí van a ver las agendas que recibimos y pueden abrir, por ejemplo, la de Fonavit, ¿verdad? Que en este caso ellos no tenían agendas, no tenían propuestas de regulaciones. Por cierto, esto es lo que se pide que se haga. Si no tienen proyectado hacer propuestas de regulaciones, pues las mandan en limpio y hágase una nota aclaratoria que una institución no tiene proyectado para este año esas agendas regulatorias, ¿verdad? No tiene, proyectado realizar propuestas de cambios normativos, ¿verdad? Esto les permite 2 cosas. Por un lado, cumplir con el requisito de ley que se tiene y por otro lado, la ley lo que habla es de que se puede modificar la agenda regulatoria. Por tanto, si no han enviado nada, no la pueden modificar, ¿verdad? Ahí creo que les están poniendo en el chat el formulario donde pueden descargar el formulario de la agenda regulatoria y donde pueden descargar el formulario del plan de mejora regulatoria. Xiomara ya en un momento van a estar poniendo porque cada cierto tiempo ponen el link para la asistencia, ¿verdad? Entonces, digamos, este es el ejemplo de lo que tendríamos que estar viendo. Bien. Julia Carolina, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Muy interesante la información, pero quiero que aclaremos. Este formulario se hace cada institución a través del punto focal para OMR, ¿verdad? Entonces, internamente es este proceso que estamos viendo en pantalla ahorita, es lo que tenemos que hacer. Cada dirección, cada unidad de la institución, pero a través del enlace o del punto focal que ha sido nombrado, ¿verdad? Para que él recopile y haga el formulario, lo remita y ya una vez el titular firme y apruebe. ¿Estoy en lo correcto? Déjeme solo una que no sé qué me... que alguien se puso a compartir pantalla y me sacó. Bien, 2 cosas. 1, la agenda regulatoria es de la institución, ¿verdad?
no es de una dirección, no es de una gerencia, es una, perdón, Arminda, se le activó el micrófono. Ok, bien, gracias. Entonces, efectivamente, perdón, Arminda se le ha activado. Bien. Entonces, no es cada dirección, cada gerencia que tiene que enviar su agenda regulatoria, sino que deben hacerlo, como usted dice, con el punto. Arminda, disculpe, pero se le está activando el micrófono. Gracias. Entonces, no es cada dirección que debe hacerlo, debe coordinarse con el punto focal. El punto focal es el responsable de preparar la agenda, una sola. En este caso, no solo es por el periodo. Es el punto focal que recopila, como decimos aquí, ¿verdad? Recopila los proyectos de regulación, elabora la agenda, incorpora, si lo quiere, pues hace consultas internas y la presenta al titular, porque es una sola agenda la que nos están presentando, ¿verdad? Así que efectivamente es vía el punto focal o vía el enlace que llamamos nosotros, enlace de mejora regulatoria. No sé si le contesté. Sí, correcto. Es que sí, más que todo era el comentario para que estuviéramos claros todos que esto se hace a través del punto focal oficial, ¿verdad? Ya una vez sea aprobado por el titular. Porque, como usted mencionó, que estaba el link para bajar el formulario, que no se fuera a malinterpretar, porque no somos todos los que estamos acá los que vamos a estar mandando cada formulario, sino que a través de nuestro enlace, ya una vez oficializado por nuestro titular. Muchas gracias. Sí, además el link que pusimos aquí es únicamente para descargar el formulario, pero ese link no permite que nos envíen. El link que permite que envíen este que estamos poniendo aquí en la plataforma, este va en el correo que solo le llega al enlace y al titular. Nada más ellos reciben ese correo y ellos son los que tienen la vía para poder presentarlo, ¿verdad? Ahora Luis Carlos Montoya nos dice, en el caso que al inicio del año se remite una agenda regulatoria, pero que más adelante se decida que al final no se van a realizar las acciones propuestas en la misma, ¿se trataría como modificación o cómo podría cancelarse dicha agenda? Bien, buena pregunta. Vaya, la ley de mejora regulatoria lo que dice es que no se pueden aprobar regulaciones que no estén en la agenda, ¿verdad? Pero si algo está en la agenda y no se ejecuta, no hay ninguna consecuencia. O sea, es un plan de trabajo, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de que en abril, julio y octubre ustedes puedan actualizar su agenda, ¿verdad? Y ahí pueden perfectamente agregar nuevos proyectos de ley, reprogramar los que ya tienen o eliminarlos y deciden ustedes, no, esto ya no se va a hacer, ¿verdad? Ya vamos a ver ese proceso de seguimiento. Pero ahí en eso, en abril, julio y octubre, ustedes pueden actualizar la agenda, quitando, poniendo, reprogramando, ¿verdad? Perfectamente. Bien. Y muy importante, esto que nos envían nosotros, como ya lo vimos, el OMR lo publica, ¿verdad? Lo pone en su página web y ya todo el mundo ya se hizo público. Y como ya está público, entonces ya eso respalda las emisiones de regulaciones que ustedes hagan, ¿verdad? Puede ser que nunca nadie le reclame, pero si hay algún particular interesado en que siente que le está afectando una regulación, perfectamente puede agarrar eso e ir a un juzgado de lo contencioso administrativo y adversar la regulación que se está emitiendo con las consecuencias que eso podría tener, ¿verdad? Bien, esta es una agenda regulatoria, el formato, ¿verdad? Nombre de la institución, nombre del comisionado de mejora regulatoria o enlace, su correo electrónico, fecha de aprobación, ¿verdad? Y fecha de publicación es la que ustedes hacen internamente, que es lo que está preguntando Zuleima, ¿verdad? Esta fecha es cuando ustedes la van a publicar
en su página web, ¿verdad? Esto es lo que el titular firma. Ahora, ¿qué lleva? Nombre previsto de las regulaciones que van a emitir, previsto, ¿verdad? Eso puede cambiar. Tipo de regulación, ley, reglamento técnico, lineamientos, instructivos, qué sé yo, ¿verdad? Lo que la ley les permita hacer. ¿Qué es el objeto que se busca con la ley, con la regulación, perdón? Mes previsto de aprobación. No pedimos una fecha, les pedimos, mire, esto va a ser en julio, esto va a ser en septiembre, ¿verdad? Y la unidad técnica responsable por si alguien quiere alguna consulta, alguna duda, ¿verdad? Y aquí nombre, firma y sello del titular de la institución que le está dando el aval a esto, ¿verdad? Esto es lo que se llena con todos los proyectos de ley y esto es lo que el titular avala y nos envían a nosotros, ¿verdad? Ahora bien, un ejemplo, por ejemplo, este es del Ministerio de la Defensa Nacional, ¿verdad? Aquí está la información general. Ellos tenían previsto hacer estos 4 proyectos de ley, los tenían previstos para diciembre, ¿verdad? Eran ley, reglamento, ley y ley. Aquí dice cuál es el objeto: ley, control y regulación de armas, municiones, explosivos y artículos similares. Crear propuesta de ley que contenga la actualización de términos, plazos, requisitos, recursos, sanciones e incorporación de regulación en materia de sustancias químicas. Mes previsto diciembre. Departamento de Registro y Control de Armas de Fuego era el responsable de elaborar ese proyecto. Y así sucesivamente, 1, 2, 3, los que sean necesarios, ¿verdad? Ok. Una vez nos envían eso, nosotros lo publicamos, vamos a darle un seguimiento a la ejecución. En los meses de abril, julio y octubre, vamos a enviar otra vez un correo con un recordatorio de que inicia el plazo para actualizar su agenda regulatoria, ¿verdad? Ese correo de nuevo se le envía el enlace y el titular, ¿verdad? Nada más. Y volvemos y remitimos el formato del reporte de avance, porque el que tenemos aquí es el plan inicial, ¿verdad? Aquí dice únicamente qué van a hacer y más o menos cuándo esperan aprobarlo o presentarlo para aprobación, ¿verdad? Vamos a enviar un reporte de avance que ya vamos a ver es muy similar y lo que hemos hecho es agregar un par de columnas para que puedan agregar información. Si el informe únicamente incluye un reporte de avance de las actividades, esto es muy importante. Si no le van a hacer cambios a la agenda, ¿verdad? No reprograman, no quitan, no ponen, ese informe que solamente nos dice que tanto han avanzado en el proyecto que tienen, lo puede firmar directamente el enlace de mejora regulatoria. Pero si van a hacer modificaciones a esa agenda, de nuevo debe ser firmado por el titular de la institución, porque le estamos cambiando una decisión que él tomó antes, ¿verdad? Entonces no podemos pasar sobre la autoridad de él. Conforme estos reportes de avance se emite, como OMR, vamos a emitir un reporte global y eso lo pasamos nosotros estamos adscritos a la presidencia, entonces pasamos a las secretarías respectivas los informes de ejecución de las agendas regulatorias, ¿verdad? Indicando quién cumplió, quién no cumplió, quién informó, quién no informó, quién cumplió con la ley y presentó su agenda y sus planes, etcétera, ¿verdad? Como van a ver, este es el informe. Esta parte es idéntica, esto es idéntico hasta aquí, y lo que vamos a poner es cuál es el avance al primer trimestre, cuál es el avance al segundo trimestre, cuál es el avance al tercer trimestre, un porcentaje estimado. Nadie les va a estar pidiendo pruebas de que lo han hecho, ¿verdad? Un 20%, un 30%, un 50%, etcétera, y algún comentario, ¿verdad? Puede ser que se elimina. Si van a modificar la agenda y usted dice esto se elimina porque la prioridad cambió y qué sé yo, o no hubo asignación de recursos y qué sé yo, o surgió una emergencia y se va a dedicar a otros los recursos. Aquí hacen los comentarios respectivos de por qué no han avanzado lo suficiente o por qué la eliminan o por qué la incorporan. Permítanme. Bien,
Entonces, digamos, aquí van a ser los comentarios respectivos respecto al avance que están teniendo en su agenda regulatoria, ¿verdad? Este es un ejemplo de un reporte, en este caso del Ministerio de Salud, que nos decían al segundo trimestre tenía un avance del 90%, del 40%, del 40%, del 40%, ¿verdad? Y aquí dice en proceso de firma el despacho, en proceso de actualización, etcétera, ¿verdad? Aquí van dando las explicaciones o los comentarios que ustedes crean pertinentes para el avance que han tenido o el retraso que han tenido o la incorporación o la eliminación que están haciendo, ¿verdad? ¿Alguna consulta de esto? Perdón, unidad de acceso a la información, adelante. Hola, buenos días. Les Buenos saluda días. Regina del COSEP, Ingeniero Juárez. Solo una Ok. consultita. En el reporte anterior, que es el formato, ahí es donde podemos los enlaces firmar en un dado caso que no hubiera un Sí. cambio, ¿verdad? Sí, aquí en lugar de firma del titular, pues Ahí le ponen ponemos enlace. el enlace porque no hay cambio. Sí, Ah, perfectamente. Gracias, gracias, Ok. solamente. ¿Algún otro consulta? Bien, en el año pasado esperábamos recibir 357 agendas regulatorias y este número estaba influenciado por las 262 municipalidades, ¿verdad? Al final solo recibimos 120, hoy estamos trabajando, pues, tratando de implementar esto porque esta es una obligación de ley que tienen las instituciones, ¿verdad? Si no cumple, alguien puede hacer un señalamiento, corte de cuenta o quien sea, mire, usted quiero verle su agenda regulatoria y eso ya queda ahí a discreción. Quienes presentaron 11 ministerios, 59 instituciones autónomas, órganos constitucionales y órganos del Estado y 50 municipalidades, ¿verdad? Este es otro ejemplo de una agenda regulatoria, ¿verdad? Firmada y sellada por el titular de la institución, ¿verdad? Bien, si no tienen alguna otra consulta, veamos el siguiente, el plan de mejora regulatoria o el proceso de simplificación de trámites que vamos a hacer. El proceso de simplificación de trámites es una obligación de parte de las instituciones del Estado, ¿verdad? Pero de nuevo, antes de hablar de trámites, definamos qué es un trámite, ¿verdad? Y la ley, siempre el artículo 5, en este caso literal H, define qué es la solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública con el objetivo de cumplir con una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio o en términos generales obtener alguna resolución. De nuevo, analicémoslo por parte. Es solicitud o entrega de información, es decir, por parte de los particulares. Es decir, el particular llega donde la administración pública, donde el ministerio, donde la institución, y le dice, mire, yo quiero que me dé tal información, yo quiero que me dé una resolución, yo quiero que me den tal resultado, ¿verdad? Entonces, solicitud de entrega de información por parte de los particulares a la administración pública. Eso significa que cuando hay, también conocidos como trámites, pero que son entre instituciones públicas, eso no se considera como trámite para la ley de mejora regulatoria, ¿verdad? Es decir, traslado de información, yo no sé, del RNP al Tribunal Supremo Electoral, es entre administraciones públicas y por consiguiente no es un trámite para la ley de mejora regulatoria, o la fiscalía se acerca con alguna institución y le pide, que ya hemos recibido en otras experiencias que hemos tenido, mire, tiene 48 horas para que nos envíe tal información. Ese no es trámite porque es una relación entre administraciones públicas, ¿verdad? Trámite, es más, cuando ustedes como administración pública van a hacer una inspección
por iniciativa propia o porque la ley lo demanda, no es un trámite, porque es la administración pública que va a solicitar información. No sé, van a hacer una auditoría, por ejemplo, van a hacer una auditoría fiscal, ¿verdad? No es un trámite, porque es la administración pública que va hacia el particular. De nuevo, cuando el particular viene con nosotros, nos trae información, una declaración o qué sé yo, o nos pide información, ese es un trámite, ¿verdad? ¿Por qué se acerca el particular? Porque tiene que cumplir una obligación. Obtener el DUI, hacer la declaración de la renta, son obligaciones de los particulares, ¿verdad? Y por tanto, ese es un trámite. Cuando quiere obtener un beneficio que le estamos dando, un beneficio fiscal, un beneficio regulatorio, no sé, usted quiere obtener algo de la administración pública o recibir un servicio, por ejemplo, asistencia técnica, asistencia comercial, o quiere recibir un subsidio, por ejemplo, de parte del Estado, o en términos generales obtener alguna resolución. Es decir, estamos obteniendo algo, ¿verdad? Un permiso de importación, el registro sanitario de los alimentos, etcétera, ¿verdad? Queremos una resolución de parte de la administración pública. De nuevo, trámite es cuando el particular se acerca con nosotros y pide algo, ¿ya? Pero cuando son entre instituciones del Estado, eso no es trámite. Instituciones, administraciones públicas en términos generales, no es trámite. O cuando la administración pública va hacia el particular, tampoco es trámite. Consulta de eso. Bien. ¿Qué es el plan de mejora? Es el listado de trámites que se proyecta eliminar, simplificar o digitalizar cada año. Las administraciones públicas, a partir de la Ley de Mejora Regulatoria y de la Ley de Procedimientos Administrativos, están en la obligación de simplificar sus trámites de forma permanente. O sea, no significa que van a tocar los mismos trámites todos los años, ¿verdad? Pero que tienen que estar haciendo ese esfuerzo continuo de mejorar sus trámites. Igual que la agenda regulatoria debe ser aprobada durante el primer trimestre de cada año, ¿verdad? Y puede ser actualizada, aquí hay una diferencia, en los meses de julio y octubre, porque al principio creemos que muy pronto para pedir un informe de avance y algún cambio, ¿verdad? En el mes de abril. Entonces se dejó julio y octubre, ¿verdad? También se solicitará, eso me faltó en el otro, en ambos, en agenda regulatoria y plan de mejora regulatoria, hoy en enero vamos a pedirles un informe de cómo cerró el año, ¿verdad? Decir qué hicieron en el año, qué completaron en el año, y eso nos va a servir para emitir el informe de seguimiento respectivo. De nuevo, ¿qué es el plan de mejora? Es los trámites que van a mejorar durante el año, que tienen la obligación de hacerlo anualmente, ¿verdad? Tienen que tener siempre un plan de mejora regulatoria porque es una obligación simplificar cada vez lo que se les va a presentar. ¿Dónde está establecido eso? En el plan artículo 13 de la Ley de Mejora Regulatoria y artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos, donde dice que las administraciones deben tener un plan de mejora regulatoria y que tienen la obligación de simplificar sus trámites anualmente. El artículo 31 de la Ley de Mejora Regulatoria nos dice que es obligación de las instituciones reducir los costos de cumplimiento. Y aquí quiero detenerme mucho para variar. Es decir, cuando la Ley de Mejora Regulatoria habla de costos de cumplimiento, nunca se refiere a tarifas. O sea, no les están diciendo hay que bajar la tarifa. Lo que le están diciendo es la carga que le ponen al ciudadano,
que le piden un montón de requisitos, que lo obligan a ir 2, 3, 4 veces a la institución para un mismo trámite. Eso es lo que tienen que reducir, ¿verdad? La tarifa es una cosa distinta y la ley de mejora regulatoria no se mete con la tarifa, excepto para verificar que tenga base legal, ¿verdad? Y hemos emitido lineamientos. En la página web de nosotros van a encontrar los lineamientos. Quiero ver si se los puedo enseñar. Vamos a entrar de nuevo. ¿Verdad? Esto es lo que habíamos estado viendo anteriormente. Entonces, si vamos al origen, al inicio, ¿verdad? De la página web, en la página abajo, aquí está, lineamiento, ¿verdad? Y usted puede entrar. Y aquí están todos los lineamientos de simplificación administrativa. Este manual lo que hace es ampliar mucho lo que hemos estado discutiendo y vamos a seguir discutiendo, ¿verdad? Ahí hay todo el detalle, ahí pueden leer extensivamente qué es lo que se propone. Aquí lineamientos de legalidad, herramientas de mejora regulatoria, ley de mejora regulatoria y lineamientos de las herramientas. Aquí está en un solo documento todo, ¿verdad? Tenemos incluso un aula virtual que la estamos relanzando, lineamientos para el registro. Es decir, aquí están todos los lineamientos de la ley. Lo más importante es que al inicio, en este tema que estamos viendo, es que están los lineamientos para la simplificación administrativa de la administración pública, ¿verdad? Germán pregunta si vamos a compartir la presentación y efectivamente vamos a compartir la presentación y por eso es que les pedimos que se registren en el link, ¿verdad? Que estamos enviando, porque ese link al final de la tarde se está grabando la sesión y les va a llegar la información de la presentación y la grabación de esta charla, ¿verdad? Entonces van a tener acceso a todo y la van a poder compartir con quien ustedes deseen, ¿verdad? Bien. Una propuesta también de proceso. O sea, de nuevo, cada institución lo maneja, pero es una sugerencia, ¿verdad? Nosotros proponemos que se cree un equipo, especialmente en instituciones grandes, un equipo de trabajo para la mejora regulatoria, porque normalmente son trámites más complejos, se vinculan con varias unidades, etcétera, ¿verdad? Entonces se sugiere conformar un equipo de trabajo, ¿verdad? Lo primero que habría que hacer ese equipo es identificar cuáles son los trámites de las instituciones. Si la institución ya trabajó con nosotros y en el Registro Nacional de Trámites ha cargado sus trámites, pues esos son los trámites que debe evaluar, ¿verdad? Posteriormente va a ser un proceso de priorización y selección de trámites a trabajar, ¿verdad? Prioriza cuáles son los de mayor impacto. Hay distintos criterios que se pueden aplicar para eso, pero digamos, eso nos permite seleccionar qué trámites van a trabajar en el plan de mejora regulatoria, qué trámites van a simplificar. Luego hay que establecer objetivos y acciones de simplificación, es decir, objetivos sería, no sé, reducir el tiempo de respuesta. Elsie, perdón, se le ha activado el micrófono. Vaya. Bien, entonces les decía, hay que identificar qué busco yo con ese trámite, qué voy a hacer, lo voy a digitalizar. Siempre la recomendación es primero simplificar el trámite y por último digitalizarlo, porque si no, como nos decían algunos técnicos de Google, digitalizaron la grasa, ¿verdad? Tenemos un desorden, pero digital. No, primero hay que mejorar el trámite, simplificar, eliminar requisitos, ya lo vamos a ver un poquito ese, y posteriormente digitalizarlo. Y por último, perdón, él si se le está activando el micrófono. Bien, y también una vez identificados los objetivos, bueno, ¿qué voy a hacer para ese trámite, verdad? Eso es muy importante. Acciones de simplificación y mejora específicamente. Ya vamos a ver unos listados y los criterios que utilizamos para ello. Luego, una vez han elaborado este plan,
que es un plan de trabajo, pues aprobar y publicar el plan de mejora regulatoria, ¿verdad? Responder observaciones y actualizar si es necesario. Se les pide que, pues, si lo abran a consulta, no hacer una consulta pública, solo como abrir un canal para que si alguien tiene alguna sugerencia, pues la puedan evaluar, ¿verdad? Y ejecutar ese plan de mejora en ese momento. Una vez ustedes aprueban el plan de mejora, lo envían al OMR y nosotros también lo publicamos. Aquí quiero hacer un énfasis. Tanto la agenda regulatoria como el plan de mejora regulatoria no es aprobado por el OMR, ¿verdad? Lo aprueban internamente y lo envían a nosotros para publicación y seguimiento, ¿verdad? Consultas con esta propuesta. Bien, entonces, ¿cuáles son los principios generales de simplificación? Vamos a aplicar el principio de necesidad, de efectividad, de proporcionalidad y de legalidad. El principio de necesidad nos dice si un trámite es necesario o no. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que identificar el problema que busca resolver el trámite y hay que identificar el objetivo del trámite y el riesgo de no realizar ese trámite. Aquí siempre me gusta usar el ejemplo del permiso de conducir, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que sacar una licencia para poder manejar un vehículo? ¿Por qué creen? ¿Por qué no simplemente cada quien agarra un vehículo y lo maneja cuando se le ocurra? ¿Alguien tiene una idea? Porque hay que estar aptos para hacerlo y pasar por un proceso. Pero ¿por qué el gobierno tiene que verificar eso? ¿Cuál es el riesgo de que no se haga ese trámite? De que no estemos calificados para andar en la calle. ¿Pero qué puede provocar eso? Un accidente es un riesgo. Es un riesgo enorme, ¿verdad? Para el vehículo, para su persona, para los otros peatones, para los otros conductores, incluso para los bienes de las personas, de, no sé, irse a meter a una casa y destruirla, matar gente. Es decir, el riesgo es enorme de no realizar el trámite. Entonces, ¿qué problema busco resolver con el trámite de licencia de conducir? Pues tratar de asegurarme lo más posible que la gente que toma un vehículo pues tenga el conocimiento y la habilidad necesaria para conducir ese vehículo, ¿verdad? Somos un gran relajo en ese sentido, por cierto, ¿verdad? Yo de verdad espero que hoy que pongan los semáforos inteligentes y empiece a llegarnos las multas, nos demos cuenta de todos los relajos que cometemos. De verdad, tenemos muchos problemas en ese sentido, pero el trámite eso es lo que busca, ¿verdad? Trata de resolver el trámite, trata de evitar accidentes, trata de destruir accidentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un gran riesgo de no tener ese trámite. Por cierto, a principios del siglo pasado, cuando empezaron los vehículos a popularizarse, yo vi un documental y era, digo, dentro de lo trágico que era bien interesante. Es decir, las personas, cuando empezaron los vehículos automotores, hubo un montón de gente atropellada, porque la gente estaba acostumbrada en las ciudades, en las grandes ciudades europeas, a ver la carreta de caballos, ya tenían claro cuál era más o menos la velocidad de esa carreta y se le atravesaban al vehículo y los atropellaban, ¿ya? Porque entonces se dieron cuenta que necesitaban una normativa específica, ¿verdad? Para poderse conducir y evitar esos accidentes. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que identificar para cada trámite que estamos realizando e incluso ver si hay alternativas de que no se haga un trámite y que el problema se resuelva de otra manera, ¿verdad? Si el trámite resulta que no sirve para nada. Hemos encontrado trámites que no sirven para nada, que se hacen porque está en la ley. Eso es muy importante. Un trámite no es importante, no es necesario porque esté en la ley. Esté en la ley, en teoría, porque es necesario. Entonces, si está en la ley, no es justificante para hacer un trámite. ¿Ya? Claro que hay que hacerlo porque está en la ley, pero eso no justifica que el trámite exista. Entonces hay que identificar por qué, para qué existe este trámite, para qué sirve, ¿verdad? Y ojo, si concluimos que no es necesario, pues
hay que hacer los cambios en la legislación, el principio de legalidad, para eliminar ese trámite, ¿verdad? Porque no tiene lógica hacer un trámite solo porque la ley dice, debe servir para algo. Pero sí, a veces hemos encontrado lo contrario, que el trámite sí es necesario, pero la ley no le da soporte. Entonces también hay que crear la base legal que soporte ese trámite. Es decir, aquí vamos más allá de la legalidad. Es decir, ¿por qué existe? ¿Para qué sirve ese trámite? ¿Qué problema resuelve? Si nos encontramos que el trámite no resuelve ningún problema y solo se hace porque está en la ley, hay que eliminarlo. Si encontramos que el trámite sí es importante, es necesario, pero no hay un soporte legal, hay que crearle el soporte legal. Eso es muy, muy importante. Ok. Media vez definimos que el trámite sí es necesario, vamos a analizar los requisitos y tratar de detectar requisitos innecesarios o injustificados para eliminarlo, ¿verdad? Es decir, el trámite ya vimos que es importante, perfecto. Ahora veamos los requisitos, cuáles son necesarios y cuáles no son necesarios, cuáles tienen base legal, ¿verdad? Porque de nuevo, puede ser que un requisito tenga base legal y no lo necesitemos, hay que eliminarlo de la base legal, o un requisito que es necesario y no tenga base legal, hay que incorporarlo en la base legal, ¿verdad? Aquí la idea es eliminar los requisitos que no sirven y dejar los que son necesarios para el trámite. No se vale decir, es que siempre lo hemos pedido. No, ¿para qué sirve? Yo en una institución les preguntaba, mire, aquí dice que el ciudadano debe publicar este proceso, sí, y que se lo debe traer a ustedes la copia de la publicación en los periódicos, sí. Y yo les pregunté, ¿y para qué usan esa copia? Y se quedaron viendo los técnicos y dice, no, para nada. Y entonces, ¿por qué la piden? Ah, porque así está el procedimiento. Pero si no, ¿y cómo resuelven eso? No, es que el área de comunicaciones nos pasa a nosotros esos informes y ya la incorporamos al expediente. O sea que sí había una alternativa que evitara que el ciudadano tenga que estarle llevando algo, si no sirve. Es más, y yo les pregunto, ¿y qué hacían con eso? Lo votamos. Espérame, hacen venir al ciudadano hasta la institución a dejarles y presentarles estos documentos y ustedes lo agarran y lo votan. No tiene sentido. Para el ciudadano no tiene sentido. Por eso es que muchas veces los ciudadanos están molestos con nosotros porque sienten que les pedimos cosas que no sirven para nada. Y efectivamente, a veces no sirven para nada. Bien. Una vez que depuramos el listado de requisitos, entonces vamos al de proporcionalidad. ¿Qué es lo que se busca aquí? Esos requisitos, ver cómo los hago más simples. Es decir, mire, me piden, y esto es bien interesante porque lo discutíamos con una institución, pedían copia certificada por notario del título profesional de la persona. ¿Ok? ¿Por qué la piden certificada por notario? Ah, es que viera que a veces nos vienen con títulos falsos. ¿Ok? Y el notario va a dar fe que ese título es verdadero. No. Entonces, ¿por qué la piden certificada por notario? No tiene sentido. Si al notario le presentan un DUI falso, él no tiene la expertise de determinar que ese DUI es falso. Él lo único que va a hacer es certificar que la copia es fiel al DUI que le presentaron. Pero si el DUI es falso, él no tiene forma de saberlo. Algunos que otros van a saber, pero en general, pedirla certificado por notario no nos garantiza que el DUI es verdadero. No nos garantiza que el requisito es verdadero. El notario, ante una copia, lo único que hace es certificar que la copia es fiel al original. Ahora, si el original no es original y es falso, ya él no tiene forma de hacerlo. Ese tipo de análisis son los que hay que hacer aquí. ¿Cómo simplifico el requisito? O, por ejemplo, si yo necesito este requisito, pero posiblemente puedo hacer un convenio con otra institución y consultarlo directamente. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente publica todos los permisos que da, permisos ambientales para los proyectos. Los tiene publicados en su página web.
Entonces, ¿por qué pedírselo al ciudadano? ¿Por qué no consulto la página web? Le pido el número, que me dé los datos, y luego voy a ver ahí. Es más, ok, le pido la copia, pero después tengo que verificar si es cierto o no, porque me puede presentar un documento falso, y ha sucedido, ¿eh? Entonces, no es pidiendo copias certificadas o pidiendo declaraciones juradas, que como decía una abogada que trabajaba con nosotros, permítanme. Bien, como decía una abogada que trabajaba con nosotros, si alguien quiere engañarte, te va a engañar. Si le pedís que firme una declaración jurada, la va a firmar, porque de todas formas quiere engañarte. Entonces no sirven de nada. Esas son de las cosas que se evalúan en este punto. Realmente, ¿qué necesito, verdad? Muchas veces tomamos decisiones para protegernos la espalda, pero a costa de ponerle una gran carga al ciudadano, ¿verdad? Por ejemplo, me decía, y lo peor es que impactamos en el pequeño, en el empresario pequeño y no en el grande. Me decía alguien de una empresa muy grande, no, me dice, si a mí me piden copia certificada por notario, para mí no es ningún problema. Mire, una pila sí tengo de copias certificadas por notario. Claro, en una empresa grande, ellos tienen notarios trabajando de planta y le dicen, mira, certifícame esto, y ahí lo tienen. Pero en la empresa pequeña, que no tiene notario de planta, esa persona tiene que dejar de trabajar, ir a sacar la copia, ir a buscar donde un notario para que se la certifique. Le paga al notario, pero además deja de trabajar. O sea, tiene un costo alto para el pequeño, pero para el grande no tiene ningún costo. Entonces no tiene sentido que hagamos esa distinción. También en este momento podemos aplicar ya la reingeniería de procesos, ¿verdad? Rediseñar el proceso. Una vez hemos identificado que el trámite es necesario, hemos eliminado requisitos innecesarios o injustificados, hemos simplificado la forma que nos dan los trámites, ahí ya podríamos aplicar reingeniería de procesos, analizar el proceso interno, rediseñarlo para hacerlo más eficiente, incluso hacer una distribución en planta, que son elementos que sirven para hacer que fluya y demos una respuesta mucho más rápida, revisar formularios, formatos, etcétera, ¿verdad? Y por último, darle sustento legal a todo esto que hayamos hecho anteriormente, ¿verdad? El sustento legal de eliminar requisitos, de eliminar trámites o de reducir en qué casos pedimos el trámite, de simplificar y ya no pedir cosas certificadas y tener cosas, requisitos más simples, etcétera, ¿verdad? E incluso una vez hecho esto en la reingeniería de procesos, cabe la digitalización, pero como último paso, ¿verdad? De nuevo, si hay elementos del trámite que hay que eliminar, cambiar o agregar, porque también se debe poder hacer, hay que darle la base legal, que eso no lo hemos hecho por años y años y años, no se han tomado la molestia, o si lo han intentado los estratos técnicos, pero las altas autoridades muchas veces no le dan la prioridad, pues hoy la ley de mejora regulatoria se obliga a que hace, porque si no, cuando lleguen al Registro Nacional de Trámite le van a decir, mire, este requisito no tiene base legal. Mire, pero yo lo necesito, y no, sí, pero no tiene base legal, no se lo pueden escribir. ¿Ya? Si la ley no dice, o el reglamento no dice, el que se esté habilitado, pues no se lo pueden escribir. Preguntas. Patricia. Justamente le iba a preguntar respecto a este ciclo. Primero se tiene que hacer hasta la reingeniería de procesos y después emitir, por ejemplo, si los requisitos no están en la ley, darles ese soporte. Buena pregunta. Fíjese ¿O es al que revés? es que no, es buena pregunta porque creo que o sea, siempre dicen que cuando le hago una pregunta difícil conteste depende. Y efectivamente depende, ¿verdad? Si ustedes van a, por ejemplo, si solamente han simplificado requisitos, eliminado requisitos que no tienen base legal y sienten ustedes que no van a tener que trabajar en el área legal porque ya tienen las herramientas, pues sí, inmediatamente hacer la reingeniería de procesos. Pero si van a hacer el trámite legal, no pueden dejar de pedir requisitos antes de que la ley los faculte, ¿verdad? Tampoco pueden agregar requisitos
si la ley no los faculta, ¿verdad? Entonces, Esa era la segunda parte de mi pregunta. en ese precisamente. caso, sí hay que hacer primero la parte legal y después la reingeniería de procesos, ¿verdad? Ok. Ajá, Porque esa era la segunda parte de la pregunta. sí, es que ahí sí es un ciclo, ¿verdad? No voy a hacer cambios en los procesos si no tengo la base legal, ¿verdad? Y hay un dicho que tienen las instituciones, es que yo sé lo que envío a la Asamblea Legislativa, pero no sé lo que regresa. Si pueden haber cambios, adiciones, etcétera. Entonces ahí sí es recomendable hacer el sustento legal primero y después hacer la reingeniería de procesos. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Nosotros podemos tomar dentro de esta simplificación y de este procedimiento que estamos siguiendo, hay varias acciones específicas que podemos tomar respecto a los requisitos que estamos pidiendo, una vez hemos determinado que sean necesarios o no, respecto al proceso interno e incluso respecto a la frecuencia con la cual se hace el trámite. Por ejemplo, para los requisitos, ya dijimos, simplificarlos, volverlos más simples, eliminarlos. Este es muy importante y las instituciones se resisten un montón a hacerlo. Definir criterios de resolución. Vean, esto es como las licitaciones, ¿verdad? Cuando yo saco una licitación, yo tengo que indicar bajo qué criterios voy a evaluar las ofertas que yo reciba. Y yo digo hasta los porcentajes que le voy a dar y cómo voy a evaluar eso, ¿verdad? Pues lo mismo debería ser con los requisitos, con los trámites. Yo debería poner los criterios de resolución, sobre qué base voy a evaluar esa propuesta que me hagan, qué es lo que voy a evaluar. Hubo un ejemplo, ¿no? En un trámite piden el análisis de suelo, ¿verdad? Y yo le preguntaba a la responsable, pues sí, pero ¿cómo evalúa ese estudio de suelos? El estudio de suelos se llama. Y me decía, no, es que yo no lo evalúo. Sí, entonces, ¿para qué lo pide? No, me dice, espera, lo que pasa es que ese estudio de suelo da unos criterios, unas conclusiones que deben ser respetadas en el diseño que se está presentando. Ok, entonces ahí está el criterio de resolución, ¿verdad? El diseño que me presenten debe ser coherente con el estudio de suelo. Por eso pido el estudio de suelo, ¿verdad? Entonces esos criterios, ponerlos por escrito ayuda un montón a eliminar discrecionalidades, ¿verdad? En un procedimiento, en un ministerio me decían, la misma ministra lo decía en su momento, es que me dice, hablo con el técnico y el técnico dice que pidió un estudio de tal tipo, se lo llevaron y la respuesta es que ese no es la metodología que yo quiero que presente. Y le decía la ministra, no es lo que tú querés, ¿qué es lo que se debe de hacer? Entonces, el criterio de resolución es establecer qué metodologías son aceptables y qué metodologías no son aceptables, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, si yo pongo por escrito los criterios, voy a ayudar un montón al proceso y voy a agilizar trámites y voy a evitar que la gente invente. En un procedimiento que estaba hace años revisando, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver más bien en el proceso interno, ya, no me voy a adelantar. Modificar condiciones. A veces tenemos condicionantes para los procesos y me doy cuenta que esas condicionantes distorsionan. Acabo de ver un reglamento que precisamente se está haciendo, ¿verdad? Aclarando las condiciones bajo las cuales se hace un proceso, ¿verdad? Muy importante simplificar formatos y formularios y ponerlos a disposición del público. En una institución, yo les decía, mire, ¿dónde está el formulario? Ahí está en la página web. Pasé horas buscando en la página web y no lo pude encontrar. Eso no está disponible para el público, ¿verdad? Eso es demasiado complejo y entonces hay que cuidarlo, ¿verdad? Y muy importante, usar lenguaje simple. Todos tenemos problemas al respecto. Todos de repente se nos ocurre ponernos exquisitos, ¿verdad? Es como cuando uno va al médico y el médico le dice que tiene una cefalea. Yo digo, tengo dolor de cabeza. Sí, pero el médico necesita ser muy específico para tener un criterio claro de qué es lo que va a recetar o cuál es el síntoma, etcétera, ¿verdad? Pero
cuando se comunican con nosotros se les olvida que nosotros no hemos estudiado medicina y de repente nos salen con un montón de términos técnicos que nos confunde. Pues lo mismo hacemos los ingenieros, lo mismo hacen los abogados, lo mismo hacen los arquitectos. De repente usan un lenguaje excesivamente rebuscado, no sé por qué motivo, pero es una costumbre. Tenemos que pensar en el, como dice todo el mundo, en el ciudadano de a pie, ¿verdad? Para que no lo confundamos, para que seamos claros qué es lo que estamos haciendo. Respecto al proceso interno, por ejemplo, podemos reducir plazos de resolución, por ejemplo, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Analizando el proceso interno, que era lo que les quería comentar. Yo me acuerdo estar analizando hace años un procedimiento y encontré que era un procedimiento financiero, ¿verdad? Entraba la factura en un puesto específico, esta persona lo revisaba, si no estaba de acuerdo con la factura, pues se la devolvía, ¿verdad? A la empresa y le decía, no, mire, es que debe venir así, así, así. Perfecto. Pasaba al siguiente puesto, la misma factura, le iban a hacer otra cosa, pero volvía a revisar la factura y volvía a devolverla si le encontraba que no era coherente, que le faltaba algo. Y así pasaba en 5 puestos. Todos revisaban la factura y todos tenían la potestad de devolverla. Miren, teníamos que agilizar el proceso de pago porque teníamos que reportar la ejecución del proyecto y era como, mire, pero no, ¿verdad? Esto no procede. No, definan, hablamos con el gerente del área, definan cómo quieren la factura, dennos por escrito cómo quieren la factura y la persona en el primer puesto es la responsable de revisarlo. Nadie más puede rechazar la factura. Esta persona que haga las consultas necesarias, pero media vez esta persona da por aceptada la factura, los demás deben procesarla. No pueden estarla cambiando, porque nos llevaba hasta un mes o más tiempo hacer un pago. Después de eso, el pago se hacía en 3 días. Y esos 3 días con holgura para poder estar tranquilo, no porque en horas se podía hacer el pago, ¿verdad? Y efectivamente se hacía. Entonces, de nuevo, reducir el plazo de resolución implica la reingeniería del proceso, analizarlo, pensarlo, cuestionar. Por ejemplo, en otro punto me salía que sacaban 3 copias de unos documentos de licitación. Y me dice el jefe, no, me dijo, no es cierto, eso no lo hacemos. Y le digo a la persona que me lo dije, fulana, sí me dijo, sí le dijo, licenciado, sacamos 3 copias. ¿Y por qué lo hacemos? Porque usted nos dijo que lo sacáramos. Y ya se quedó callado. ¿Y dónde están estas copias? En todos esos armarios que están ahí, no las usaban para nada. Simplemente las sacaban y las guardaban porque así habían dicho en algún momento. Entonces ahí cambiaron las instrucciones, ¿verdad? Reducir el plazo de resolución. Algo que yo he visto que hay mucha, pero mucha reticencia de parte de los titulares. Delegar firmas, ¿ya? Muchos titulares tienen que estar firmando resoluciones que no han analizado, que no tienen por qué tener la experticia técnica que tienen los profesionales del área, ¿verdad? Pero ellos lo firman. Y a veces, mire dónde está, en firma del titular, y el titular está sumamente ocupado. Entonces, ya la LPA permite hacer delegación de firmas. Hay instituciones donde el titular no firma las resoluciones, lo firman el área técnica que está responsable del área, ¿verdad? Entonces se puede hacer, es cuestión de hacerlo. Convertir en un aviso, ya en el Ministerio de Salud hicieron esto. Hay un trámite que en lugar de pedir un permiso y esperar la resolución del permiso para poder seguir ya haciendo mis actividades, lo que hicieron es como un informe, ¿verdad? Y al presentar ese informe, el particular ya automáticamente tiene un permiso temporal por 3 meses. En esos 3 meses, el ministerio puede ir a hacer supervisión y confirmar el permiso o hacerle las observaciones necesarias o incluso cerrarle el local si no cumple la normativa, ¿verdad? Pero no detenemos el proceso de inversión. Establecer ventanillas únicas también. Hay ministerios que tenían el tal trámite lo hacen en tal lugar, tal trámite lo hacen en otro lugar y físicamente separado. Había un ministerio que tenía 3 lugares distintos en San Salvador, dependiendo del trámite. Y obviamente había confusión, ¿verdad? Mucha gente iba a uno y lo mandaban para otro. Entonces trabajó en hacer un punto único de recepción.
Quien tiene también esto es el Viceministerio de Transporte. Tiene una ventanilla única donde entran todos los trámites hasta donde sea. Hacer la reingeniería de procesos, que ya lo hablamos. Posterior a eso, digitalizar, ¿verdad? Los trámites, una opción. Esto es importante. Establecer puntos de asesoría a los usuarios. Eso nos ahorra costos, bueno, le ahorra costos al ciudadano de forma directa y también nos ahorra costos a nosotros. ¿Por qué? Porque si yo asesoro al ciudadano, el trámite que me presenta va a venir más depurado y posiblemente no tenga reproceso, o sea, cosas mínimas que van a reprocesar. Pero cuando yo no le doy asesoría al usuario, entra cualquier cosa y eso nos lleva a un proceso largo y complicado de estar resolviendo las observaciones porque no me lo han presentado correcto, ¿verdad? Entonces, establecer puntos de asesoría se vuelve crítico y muy bueno. Publicar los instructivos, así como hacemos nosotros. Mira, aquí están los lineamientos del registro, aquí están los lineamientos de la simplificación de trámite, aquí están los lineamientos de la evaluación de impacto regulatorio, de la agenda regulatoria, de los planes de mejora. Todo eso lo pueden encontrar porque ahí están publicados, ¿verdad? Y algo que también ha ayudado en varios lugares, generar más opciones de pago. Hemos encontrado trámites que solo se pueden pagar en un punto, ¿verdad? Y solo se puede pagar en efectivo, además. Eso hay que generar opciones. La Secretaría de Innovación ha trabajado mucho en establecer procedimientos de pago en línea, ¿verdad? Para que sea más fácil para el ciudadano, ¿verdad? Respecto a la frecuencia, uno de los problemas puede ser que el trámite en sí mismo tiene una vigencia corta, ¿verdad? Puede ser que sea justificable, puede ser que no. Entonces hay que evaluar la vigencia para reducir la periodicidad. Por ejemplo, el DUI empezó con una vigencia de 5 años, entonces cada 5 años había que estarlo renovando, de ahí lo fueron ampliando, lo ampliaron, hoy está en 8 años, ¿verdad? Eso se llama reducir la vigencia, ampliar la vigencia, o sea, tiene más tiempo de vigencia y por tanto con menos frecuencia me voy a hacer ese trámite. Si un trámite tengo que hacerlo todos los años, pues si todo el mundo va a llegar una vez por año, pero si después le cambio su vigencia a 5 años, las personas van a llegar una vez cada 5 años, por tanto bajo la carga, bajo el estrés, necesito menos personal para atender esa demanda que tengo, ¿verdad? Y algo que se ha estado trabajando es la interoperabilidad que permite el acceso a resoluciones, a registros de otras instituciones, sino que nos permitan, en lugar de pedírselo al ciudadano, consultarlo, ¿verdad? Algo que me había olvidado en cuanto a eliminar requisitos es que el artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos específicamente establece que hay requisitos que no se pueden pedir. No se pueden pedir copia de documentos que acrediten la existencia de la persona o la personería de la empresa, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que no pueden pedir copia del DUI. Solo en casos especiales autoriza el registro que se pida copia del DUI, que no pueden pedir, también lo establece el artículo 4, copia de documentos o resoluciones que la misma institución ha emitido. El caso de las municipalidades, no pueden pedir para sus trámites solvencia municipal, porque eso lo emite la misma municipalidad, lo cual no significa que no pidan que la persona esté solvente con su trámite, lo cual es distinto, ¿verdad? Es decir, mire, una condición para este trámite es que usted esté solvente. Yo voy a verificar internamente si está solvente. Si no está solvente, no puedo procesar su trámite, ¿verdad? Eso sí lo pueden hacer, pero no pueden decirle, mire, vaya a sacar la solvencia y me la trae. ¿Por qué? Porque usted mismo la emite, ¿verdad? Usted mismo, alcaldía, está emitiendo. Pero lo mismo es con otras instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no debería pedir copia del NIT, por ejemplo, porque ellos mismos lo emiten, ¿verdad? Sí se pueden pedir los números, ¿ya? Deme los datos de su NIT, ¿verdad? Y yo verifico, así va, ok. Pero no le puede pedir copia del DUI, porque la ley, la LPA dice, mire, no puede pedir copia de documentos que usted mismo emita, ¿verdad? Ok, preguntas.
Bien. ¿Qué es lo que debe llevar el plan de mejora regulatoria? ¿Cuáles son los trámites que usted ha priorizado, que usted ha seleccionado? ¿Cuáles son los objetivos que busca para ese trámite? Ah, perdón, Roxana me pregunta. En el caso de las solvencias para alcaldía, entonces, en los sistemas internos se consulta el estado de las cuentas del solicitante para evitar ponerlo como requisito. Exactamente. Eso es lo que la ley busca. Frecuentemente, no frecuentemente, pero muchas veces hay conflictos internos dentro de las distintas unidades y las unidades no quieren compartir información. Entonces, usamos demandadero al usuario, ¿verdad? Vaya a pedirlo allá para que... No, lo que la ley le dice, mire, si usted lo emitió, no lo puede pedir. Internamente debería usted tener acceso o pedirle a la unidad de esa que le diga si está solvente o no, si tiene, si ha resuelto el procedimiento, si le ha emitido una resolución o no. ¿Ya? Es interno que se debe resolver y tener acceso a un proceso de consulta o establecer un mecanismo interno de consulta, ¿verdad? Hemos encontrado trámites que incluso la misma unidad les emite por el procedimiento mismo, hay 2, 3 veces tiene que llegar en etapas distintas del proceso a hacerlo, y resulta que en las etapas posteriores le piden la resolución que ellos mismos, en esa misma unidad, le han emitido. Entonces la ley dice, no lo puede hacer, no puede pedir eso, ¿verdad? No sé si le contesté, Roxana. Ok. ¿Qué más lleva el plan de mejora? El plazo de ejecución de las acciones de simplificación, un programa de trabajo, de nuevo, un programa de trabajo, indicadores, forma de medirlas y los medios de verificación con los que se monitorearán los avances en la implementación del plan de mejora regulatoria. Ya lo vamos a ver. La programación, esto todavía no está activo y esto todavía no lo estamos pidiendo porque no hemos logrado emitir los lineamientos para la IDEXPOS. Eso es algo que no va, ¿verdad? Y el plan de mejora debe ser aprobado por el titular del sujeto obligado para cada año calendario. Y sus indicadores y metas se integrarán a los planes anuales de operativos de los sujetos obligados. Esto es lo que se espera que se haga, ¿verdad? Si planifican simplificar un trámite, obviamente es trabajo que hay que incorporarlo a sus POA, ¿verdad? Su plan operativo anual, para que pueda registrarse esa carga de trabajo, ¿verdad? El formato es similar al de agenda. Arriba alguna información general de la institución, ¿verdad? Luego aquí tenemos el trámite, qué trámite van a tratar, qué objetivo tienen para ese trámite, cuál es el indicador de que han logrado ese objetivo del trámite, es decir, el trámite quieren reducir el tiempo de respuesta, pues van a llevar registro de los tiempos de respuesta que van a tener, ¿verdad? ¿Y dónde voy a verificar? Bueno, el registro que tiene la institución de eso, ¿verdad? ¿Qué unidad administrativa es la responsable de este proceso? ¿Y cuáles son las acciones, verdad? Aquí se han puesto 3 por poner un ejemplo, 3, 4, 5, lo que sean necesario, las acciones específicas, y ustedes pueden decir que la primera acción se va a llevar en el primer trimestre, que la segunda acción se va a ejecutar en el primer trimestre, que la tercera se va a ejecutar en el segundo trimestre, por decir algo, ¿verdad? Aquí ni siquiera por mes, sino que lo ponemos por trimestre para tener una idea general del plan de trabajo que tendrían, que están realizando. De nuevo, puesto nombre y firma, el titular de la institución, sello institucional, ¿verdad? Preguntas. Este formato es lo que se envía junto con el formato de agenda regulatoria en el correo de recordación que enviamos, ¿verdad? Bien. Al final de cada año, los sujetos obligados deberán verificar el cumplimiento de su plan de mejora regulatoria y generar el insumo que les permita dar continuidad en la formulación del plan de mejora del siguiente año. Es decir, lo que se espera es que evalúen qué fue lo que lograron, y lo que quedó a medias, pues lo incorporan al siguiente plan de trabajo, ¿verdad? Indicando por qué lo están incorporando, y de tal forma que pueden darle continuidad si no pudieron completar algunas actividades en el año en curso, ¿verdad? De nuevo,
Nosotros vamos a enviar un correo de enlace a los enlaces con el link y el formato, ¿verdad? Para el plan de mejora regulatoria. En este caso, vamos a hacer 2 informes sobre los avances del plan de mejora regulatoria en los meses de julio y octubre. Sí es una diferencia con el agenda regulatoria que se manda en abril, julio y octubre, ¿verdad? Aquí solo son 2 que se están realizando. De nuevo, cuando emitan estos informes de avance, también podrán actualizar su plan de mejora regulatoria, que obviamente va a ir la misma línea que la agenda. Si solo envían el informe, lo puede firmar el enlace, pero si hacen modificaciones, va a tener que firmarlo el titular, porque él es el que debe firmar siempre. Nosotros, igual que en la agenda regulatoria, hacemos un informe anual de cómo fue la ejecución. Hacemos informes trimestrales y anuales de cómo es la ejecución del plan de mejora regulatoria y lo enviamos a las secretarías respectivas para que le den el seguimiento y tomen las acciones necesarias, ¿verdad? Estos planes de mejora están publicados en nuestra página web. De nuevo, les voy a mostrar dónde están publicados, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. Si vemos nuestro trabajo, aquí está planes de mejora regulatoria. Igual que en el anterior, vamos a tener uno para este año que ya empezaron a venir, pero son muy pocos. Y vamos a tener, podemos consultarlo, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos, el de Apaneca, ¿verdad? Donde está un trámite a trabajar, aquí tenía un orden diferente, eliminación de requisitos, aquí estaba el plan de trabajo que lo iban a hacer en noviembre del 23, ellos decidieron ponerlo así, ¿verdad? Podemos ver cualquier otro. Aquí están al Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Ya? Ellos dijeron que debido a su misión, pues no tenían trámites empresariales y que por tanto no tenían plan de mejora regulatoria. La OPAMS, por ejemplo. Aquí está su plan de trabajo firmado por la directora y sellado, ¿verdad? Indicando qué trámites, qué acciones iban a hacer, el indicador, medio de verificación y la planificación de trabajo para esos planes de mejora regulatoria. Preguntas. Bien, este es un ejemplo, ya les mostré algunos. Este es del Ministerio de la Defensa también. Tenía su plan de trabajo de cómo iba a mejorar sus trámites y qué es lo que buscaba. Mejorar la efectividad y las autorizaciones, el registro era lo que iba a llevar el medio de verificación y su plan de trabajo. Vamos a hacer el seguimiento, igual que en la agenda regulatoria, pues simplemente hemos agregado 2 columnas, porcentaje de avance y comentarios que pudieran realizarse, ¿verdad? Tenemos un ejemplo donde nos decían, mire, pero es que en este caso creo que no le pusieron, pero está al segundo trimestre, para el tercer trimestre, perdón, tenían porcentajes de avance que habían logrado, ¿verdad? De cada una de las actividades. No todas las habían empezado, posiblemente estas las tenían para el cuarto trimestre. De nuevo, esperábamos 357 planes y hemos recibido 104, 12 ministerios, 48 instituciones autónomas y organismos constitucionales y 44 municipalidades. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Pues, si no, esto es lo que teníamos para compartir con ustedes, ¿verdad? Así que muchas gracias y quedamos a la orden. Entiendo que si todavía hay un espacio adicional, por si tienen alguna pregunta, pues que la podamos discutir.
Muchas gracias, ingeniero Ingrid, Juárez. perdón, Sí, adelante. Ingrid Osorio levantó la mano. Adelante, Hola, Ingrid. sí, buenos días. Buenos días. Bueno, primeramente agradecer por toda la información compartida esta mañana. La verdad que es de mucho interés e importancia en el momento que estamos elaborando los planes o las agendas. En este caso, mi duda va más referente al plan de capacitaciones que ustedes nos comparten. Ujú. Veo que hay como un bloquecito en el cual se han registrado 2 o 3 capacitaciones del mismo tema. En ese sentido, esas van a ser como las mismas, ¿verdad? Se van a estar Sí, sí, repitiendo, pero en fechas diferentes. correcto. Ah, ok. Hay otra de estas de plan de mejora y agenda, un poquito más avanzado, siempre dentro del primer trimestre para apoyarlos en sus procesos, ¿verdad? Sí, veo que de agenda, bueno, están 2 que dicen formulación de agenda regulatoria y plan de mejora regulatoria. Correcto, En correcto. este caso, ¿las 2 serían las mismas o hay diferencia en las No, es capacitaciones? la misma, Ah, ok. esencialmente. Ok, gracias. Ok. Sofía Elena levantó la mano. Adelante, Sofía. Del Ministerio de Medio Ambiente, fíjese que yo entré tarde a la reunión, pero este año el Ministerio proyecta la actualización del RTS en materia de aguas residuales, ¿verdad? Que nosotros Correcto. regulamos. Entonces, mi consulta es, como solo es actualización del RTS y se van a mantener los mismos límites de parámetros de descarga de agua residual, aplicaría eso de la sección de trámite de evaluación de impacto regulatorio. Vaya, eso lo hacen, ese proceso lo hacen con Ozartec, ¿verdad? Sí. Vaya, cuando estén ya trabajando con Ozartec, nosotros tenemos convenio con ellos y vamos a darles una charla para que ahí discutamos precisamente eso en detalle, ¿verdad? Si aplica o no aplica EIR o exención de EIR. Vaya, y con esto de la agenda prácticamente, o sea, porque ese reglamento se pretende incorporar, básicamente estaba viendo que va enfocada a las mejoras y simplificaciones de trámite, pero mi consulta es, pero si se mantiene lo mismo, o Pero sea, si se mantienen lo mismo, no van a emitir en nada. parámetros, pues, o sea, en parámetros. No, pero si le hacen modificaciones, tiene que hacerse el proceso o de EIR o exención de EIR. Ah, ¿Ya? ok. Y en la agenda debería ir el mes en el cual está previsto aprobarlo. En este caso Aprobar entiendo que lo aprueba el ok. ministro, ¿verdad? Ah, va. Muchísimas gracias. Ok. Gracias. Nelly Joana ha levantado la mano. Adelante. Gracias, ingeniero. Buenos días a todos los Buenos colegas. días. Feliz año. Muchas gracias por todas las enseñanzas que hemos tenido durante este tiempo. Y puntualmente yo quisiera referirme a los planes, el plan de mejora y la agenda regulatoria que hay que presentar al cierre del año pasado. ¿Nos van a mandar un formulario o solo actualizamos el que enviamos en el mes de octubre? Vamos a mandar algo. Vamos a mandar una notificación para que nos puedan remitir. De acuerdo. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Ok, bueno. Bien, Roxana por el chat pregunta si es factible que ustedes puedan brindar una capacitación presencial para jefaturas en una alcaldía. La capacitación sería sobre la ley de mejora, el plan de la agenda. ¿Es factible? Si es así, ¿cuál es el procedimiento? Es factible, ¿ya? Ahora sí limitamos mucho las presenciales porque obviamente todavía son 262 alcaldías. Pero podríamos coordinar, si quiere, voy a poner aquí mi dirección de correo electrónico en el chat, para que puedan contactar y ver si podemos coordinar que tal vez participen otras alcaldías del sector, ¿verdad? Pero sí, podríamos coordinar algo. Ahí le puse ya mi dirección de correo para que podamos discutir eso. ¿Alguna otra consulta?
Entonces, muchas gracias por todo y estamos en contacto. Muchas gracias, ingeniero Juárez. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta mañana. Le reiteramos a aquellas personas que no han registrado su participación, que lo hagan a través del enlace que les hemos estado compartiendo por el chat. Así como bien lo decía el ingeniero Juárez, hoy por la tarde les podremos compartir la grabación de la capacitación y la presentación utilizada por el ingeniero Juárez. Han sido todos muy amables, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Creo que alguien levantó la mano. No. Ok, buenos días.